Hola a todos, bienvenidos a Mente Bíblica, el canal para la gente que ama la palabra de Dios, la estudia, pero que sobre todo busca la manera de cómo ponerla en práctica en su diario vivir. El tema de hoy lo titulé Mitos y verdades acerca de la oración. ¿Cuántos han escuchado esta declaración? La oración es hablar con Dios. Bueno, ese en particular es uno de los mitos más grandes de la vida cristiana. Y por favor, antes de que me vaya a lanzar los tomates, déjeme explicarle algo. Entendamos qué es un mito. Un mito, por definición, es una creencia popular. ¿Qué quiere decir? Que un mito es lo que cree la mayoría. Ahora, en este mundo, las mayorías tienen diversas creencias, no vamos a entrar en ello, pero lo que quiero decir es que no necesariamente lo que muchas personas crean quiere decir que es una verdad o que necesariamente es lo correcto. Todos conocemos mitos que no necesariamente son verdades o son lo correcto, aunque la gran mayoría piense que sí. Eso es algo muy importante. Así que anoté aquí. La mayoría de las creencias del ser humano se basan principalmente en conclusiones empíricas que carecen de argumentos. ¿Qué quiere decir esto? Y lo quiero explicar con un ejemplo. Particularmente aquí en Colombia y en Bogotá, las mamás tienen un mito, ¿no? Y es que cuando uno iba a salir a la calle por la noche o de pronto estaba haciendo frío, había llovido, le decían a uno: mijo, no vaya a salir a la calle sin ponerse un saco porque le da gripa, ¿verdad? Y la gripa, escuche, no depende, por lo menos de acuerdo a la evidencia científica, de el clima o de los cambios climáticos, porque si eso fuera cierto, entonces en aquellos países y en aquellos lugares donde se viven en temperaturas bajas, piense usted en Rusia, piense usted en Canadá, entonces todo el mundo tendría gripa o sufriría de gripa o tal vez no hubiese sobrevivido a las constantes cepas del virus de la gripa. Entonces, se ha demostrado bajo evidencia científica que la gripa es un virus que se contagia de otras maneras a través de la mucosa nasal o de la mucosa de los ojos. Entonces hay algo bien importante porque aquí hay una evidencia empírica, hay una creencia de que la gripa depende del frío y muchas personas creen en eso, pero cuando tú le preguntas acerca del argumento, hablemos del argumento, y tú le dices a una persona que tiene una creencia, un mito, normalmente el argumento de manera empírica te dice: no sé, me lo enseñaron, me dijeron que es así, yo creo, a mí me parece. Y esos son los argumentos de muchas personas que tienen creencias en mitos. Normalmente esas personas adolecen de un argumento, y cuando tú vas a confrontar a una persona con evidencia, con un argumento razonable, normalmente esa persona se va a enojar o su falta de argumentos lo va a llevar a pelear contigo, a tener una reacción agresiva. Así que trate usted de razonar, no sé, piense en el ámbito de la política con una persona que carece de argumentos, siempre va a lanzarte ofensas o siempre va a chocar contigo. Es muy difícil razonar con una persona que tiene una creencia basada en un mito, y esto es algo muy importante porque en muchos ámbitos de la vida las personas creen en mitos, desde lo sexual, lo político, lo religioso, hasta esta parte de la relación con Dios y en particular de la oración. Entonces, volviendo al tema de la oración, basándome en lo que acabo de decir, orar no es hablar con Dios. Primero, porque la Biblia no afirma tal argumento. La Biblia afirma de manera deductiva, por ejemplo, de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero el tema de la oración es un tema más deductivo. Hay que sumar argumentos para poder tener una conclusión y decidir o definir qué es. Entonces, muchas personas, como les decía, creen y tienen mitos y muy arraigados como este, porque tal vez nos han enseñado desde que somos cristianos que orar es hablar con Dios. Ahora déjeme desarrollar el argumento razonable y no el argumento empírico. Entonces, hablemos de qué significa hablar. Hablar, anoté aquí, según el diccionario, es la acción de articular palabras.
Es una acción donde emitimos palabras, que esto es algo muy importante. Anote aquí. Para hablar no necesariamente necesito un receptor. Simplemente para hablar, para articular una palabra, no necesito un receptor. Ahora, Jesús en Mateo capítulo 6 hablaba algo acerca de la oración y le decía a los discípulos, ustedes oran, pero no saben pedir, porque en muchas ocasiones ustedes hablan y hablan. Hablaba de la palabrería, de las muchas palabras, y en ocasiones nuestras oraciones se convierten en monólogos, que simplemente es la emisión de palabras. Ahora, el hecho de que tú estés emitiendo palabras no quiere decir que estés orando, porque la oración tal vez es una conversación, y para tener una conversación yo no solamente necesito de un emisor, sino también de un receptor y de un canal. Así que tal vez la manera más apropiada para hablar de la oración es tal vez comunicación, pero no necesariamente hablar, porque hay gente que habla y habla y habla y tal vez no está emitiendo un mensaje. Un ejemplo, hay personas, particularmente en el transporte público en Colombia, en algunos transportes públicos, hay vendedores ambulantes que van subiéndose durante los trayectos y hablan y hablan y hablan, pero la mayoría de la gente no les presta atención. Entonces, el hecho de que alguien esté emitiendo palabras no quiere decir que haya entablado una conversación. De la misma manera pasa con Dios. El hecho de que tú estés hablando, que tú estés articulando palabras, no quiere decir que has establecido una conversación con Dios. Esto es algo muy importante, pero también anote aquí, las palabras tienen que tener un sentido, y anote aquí, un sentido razonable, porque el mensaje que va a recibir el receptor pues tiene que comprenderse, ¿verdad? Porque si el que recibe ese mensaje no está hablando en el mismo lenguaje, entonces el ejemplo muy sencillo, de hecho la Biblia lo habla acerca de la Torre de Babel. En la Torre de Babel todos hablaban entre sí, pero el problema era que como no tenían el mismo lenguaje, no se entendían. Entonces, para poder entablar una conversación con Dios, lo otro que tenemos que hacer es garantizar que estamos hablando el mismo lenguaje del Señor. Eso es algo también muy importante, y no solamente hay que emitir un mensaje que en muchas ocasiones ni nosotros mismos entendemos lo que estamos diciendo. ¿Entiendes? Hay personas que oran y hablan y tratan de hablar con Dios, pero tal vez ni siquiera ellas mismas entienden lo que están diciendo, o ni siquiera Dios, que es el que recibe esas palabras, tal vez no entiende. Y muchas veces nosotros oramos insensateces. De hecho, Jesús lo dijo, ustedes no saben pedir, porque tal vez lo que hacen es hablar, 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 o lo que hablan no tiene sentido alguno. Hay personas que piden cosas en nada que ver y están diciéndole a Dios que quieren cosas que tal vez arruinan su propósito o están fuera de su voluntad. Entonces el hecho de orar no es simplemente hablar, hablar, hablar y pedir cosas que no tengan un sentido, y por lo menos ese sentido tiene que ser para Dios algo razonable. La oración tiene que ser algo razonable. Y también anote aquí, la oración tampoco debe ser una actuación. Jesucristo hablaba también en Mateo capítulo 6 acerca de la hipocresía, y el término hipócrita viene del griego hipócrite o hipócrito, que era un actor, una persona que fingía, que actuaba, y Jesús hablaba de aquellos que actuaban al momento de orar. Y pasa mucho en nuestra actualidad. Hay personas, no sé si conoces de esas personas o te pasa a ti, a mí me pasaba que cuando yo iba a orar no era yo mismo, sino empezaba a cambiar mi tono de voz, incluso las facciones de mi rostro. No sé si te has dado cuenta que hay gente que cuando va a orar arruga la cara y cambia su expresión y empieza a hablar de maneras que son tal vez una actuación, porque no es en esencia la persona, sino uno escucha orar personas y uno dice, ¿quién está orando? ¿Verdad? Entonces la oración no se trata de una actuación, no se trata de hacer monólogos, y no se trata de emitir mensajes que no le hagan sentido a Dios. Entonces, en esencia, la pregunta es, bueno, entonces dígame qué es orar si no es eso, porque tal vez lo hemos practicado muchas veces. Anoté aquí, en esencia, la oración es una herramienta fundamental. Escuche, orar no es hablar con Dios, sino es una herramienta fundamental para el desarrollo de mi cristiandad o de mi relación con Dios. Y quiero explicarlo.
Orar es una herramienta y quise hacer algunas analogías. Orar para el cristiano es como el balón para un futbolista. Orar para un cristiano debería ser como un instrumento para el músico. Orar para el cristiano debería ser como un laboratorio para un científico. Es decir, yo no puedo ser un buen cristiano si no oro. Y tal vez a través de evidencia empírica, porque no hay muchas investigaciones para dar un argumento concreto, pero a través de la experiencia empírica, uno ve que la mayoría de cristianos en las iglesias no les gusta la oración. Normalmente cuando uno es un llamado a la iglesia para orar, lo digo desde la perspectiva pastoral, es muy baja la convocatoria y tal vez durante años, y lo digo por mi experiencia personal, me costaba orar. No sé si te pasa a ti, pero uno de los hábitos que menos practicamos y una de las herramientas que menos utilizamos en nuestra cristiandad es ese, la oración. Porque para muchos la oración tal vez es un castigo, para muchos la oración es eso que hacen solamente los hiper espirituales de la iglesia, o tal vez como pensaba yo, eso es como para las viejitas de la iglesia, ¿no? A mí me gustaba más la alabanza, la música, la predicación, el ambiente, pero tal vez cuando nos toca hablar de eso de orar, no nos gusta. Entonces, basados también en ese mito, orar va más allá de hablar con Dios, sino es una herramienta fundamental. O sea, sin esa herramienta no podemos desarrollar nuestro cristianismo. Por eso es tan importante la oración. Entonces, quiero rápidamente hablarte de 4 verdades de la oración hablada. Si bien la oración no es hablar con Dios, sí se trata de hablar. Ahora, en particular, los seres humanos gozamos de un atributo divino. Cuando Dios hace al hombre, nos hace a imagen y semejanza suya. Dios todo lo hizo a través de las palabras. Así que los únicos seres de la creación que tenemos la capacidad de hablar somos los seres humanos. Así que esto de orar sí tiene que ver con hablar, pero ¿cómo en esencia debemos hablar? Bueno, quiero compartirte 4 verdades acerca de cómo debemos hacer una oración orada. Por lo menos te voy a compartir mi argumento. No estoy queriendo decir que esta es la verdad, pero te quiero compartir de manera razonable, no desde la experiencia empírica, sino desde la razón, porque tal vez por años tuve aprendizajes por la experiencia. Vi que la gente oraba, estuve en ambientes de oración, pero como no lo practicaba porque nunca fui más allá de los argumentos, sino la gente lo hace así, entonces yo empezaba a repetir lo que otros hacían, a orar como otros oraban, pero no con un argumento de acuerdo a lo que enseña la Escritura. Y el mejor modelo para hablar de esto es el Padre Nuestro, que está también en Mateo capítulo 6, y quiero hablar de la oración hablada y por qué es tan importante el hablar en la oración. Y anote aquí, número 1, son 4 argumentos. El primero, la oración no es hablar con Dios, pero sí es testificar a la creación. Escuche, ¿de quién es Dios? Es testificar. Ahora, testificamos hablando. Decimos quién es Dios y hablamos de los atributos de Dios. El Padre Nuestro comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración es una herramienta que me debe llevar a reconocer quién es Dios. Ahora, hay algo muy importante porque es testificar. Dios no necesita que le recordemos cuán santo es ni cuán lindo es, porque si lo vemos desde esa perspectiva, tal vez tendríamos a un Dios narcisista que hace una creación para que le recuerde o le reafirme quién es, y Dios no necesita que le reafirmemos quién es porque Dios tiene su identidad muy clara. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros, como el resto de la creación, el salmista David decía que la creación testifica y declara acerca de la gloria de Dios. Nosotros tenemos 2 maneras de testificar. La primera es declarándolo con nuestras palabras, cuando decimos cuán santo es Dios, cuán grande es Dios. Por eso, de esa manera comienza el Padre Nuestro, pero también otra manera y expresión en la que hablamos es a través de nuestro comportamiento. Es decir, una oración efectiva va acompañada con un testimonio de vida. De nada sirve que yo pase horas de rodillas diciéndole a Dios cuán lindo es si mi comportamiento también no habla acerca de la grandeza de Dios. Ese es el primer argumento. Entonces, hablamos a través de
nuestras declaraciones en palabras y hablamos a través de nuestro comportamiento ante la demás creación, ante las personas, a los que conocen y no conocen de Dios. Qué bueno que seamos parlantes de la gloria del Señor. Número 2, la oración no es hablar con Dios, pero sí es interceder por la redención de aquellos que se están perdiendo. Ahora, dice el Padre Nuestro, continúa: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Una de las características más importantes en la oración es que seamos intercesores. Normalmente nuestras oraciones se enfocan en nuestra necesidad, pero cuando realmente Jesús hablaba de la oración, hacía referencia a la voluntad de Dios y el establecimiento del reino de Dios. Dios anhela gobernar en los corazones, no porque sea incapaz, no porque no tenga el poder suficiente. Dios nos dio un regalo de libre poder de decisión y el anhelo de Dios es que nosotros nos decidamos por Él y Él pueda establecer su voluntad. Ahora, Cristo hablaba acerca de la voluntad del Padre y es que nadie se pierda. La voluntad de Dios no se enfoca en los que ya somos cristianos, sino se enfoca en aquellos que no son cristianos y que necesitan de alguien que esté allí intercediendo, hablando y declarando. La palabra tiene poder. Y nosotros, cuando declaramos el establecimiento del reino de Dios y cuando declaramos misericordia por aquellos que necesitan esa misericordia, que son los que se están perdiendo, los que no conocen a Dios, es que realmente desarrollamos una oración efectiva y que sobre todo le agrada al Señor. También le glorificamos más al Señor cuando nos preocupamos por lo que a Él realmente le preocupa. A Dios le preocupa más una oveja que se pierde que 99 que ya tienen el redil. Eso es lo que lo angustia, lo afana, y cuando nosotros nos unimos en ese clamor y estamos declarando a través de nuestras palabras que se establezca ese reino en esas personas y que se haga su voluntad y es que ninguno de ellos se pierda, entonces qué importante, la oración tiene que ser hablada, pero también en acción. Y la acción, vuelvo y digo, de nada sirve que estemos declarando que se salve todo el mundo si nuestras acciones no van a ser la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Tenemos que hablar a otros. Jesús dijo: si ustedes no hablan, si ustedes no predican, si ustedes no interceden, pues voy a hacer que las piedras lo hagan. Así que orar no solamente es interceder por otros, sino ir a hacer esa tarea de Mateo capítulo 28, que es la gran comisión. Número 3, la oración no es hablar con Dios, pero sí es confesar nuestro pecado, entendiendo lo que implica eso. Confesión. Jesús también, y la palabra lo dice, que Dios es fiel para perdonar nuestros pecados si los confesamos. Y obviamente que como parte de la creación y como hijos de Dios, continuamente nos equivocamos, continuamente nos apartamos de la voluntad de Dios, y cuando venimos a Dios en oración a decirle: me equivoqué, por favor perdóname, por favor transfórmame, estamos declarando al Señor también su voluntad también en nosotros, y es que nosotros también permanezcamos en Él. Esto es también muy importante, por eso el Padre Nuestro continúa diciendo: perdona nuestras ofensas, y aquí viene la implicancia, como también nosotros perdonamos. Una oración no solamente tiene palabras, sino acciones, y aquí la acción, las palabras son la confesión, pero las acciones es cuando yo perdono a otros. Yo le pido perdón a Dios, le pido misericordias a Dios, pero de nada sirve que yo esté orando por mí, por la misericordia hacia mí, si yo no extiendo esa misericordia a ese que me ofende, a ese. De hecho, Jesús constantemente lo aclaró también allí en el Sermón de la Montaña: ojo y oren por aquellos que los persiguen, por aquellos que los maltratan, por aquellos que los maldicen. Y eso es algo importante de la oración, que se enfoque en acciones, no solamente de misericordia vertical de Dios hacia mí, sino cuando yo también extiendo esa misericordia a ese que me ofendió, a ese que me lastimó y a ese que hizo algo en contra de mí. Y número 4, la oración no es hablar con Dios, pero sí es pedir, pero no pedir nuestras
peticiones personales, nuestras necesidades personales. De hecho, antes de hablar de la oración, Jesús había dicho algo muy importante: no se afanen por lo que ustedes necesitan, porque ya todo eso está solucionado, ¿entiendes? Entonces no necesitamos al orar estar pidiendo por nosotros, pero sí por los que necesitan verdaderamente, que son muchas personas que no saben cómo comunicarse con Dios. Ahora, también la Escritura dice que no es necesario, porque de hecho, lo dijo Jesús, el Padre, aún antes de orar, ya sabe lo que le vamos a pedir. Entonces, nuestra oración no debe enfocarse, porque muchas veces nuestra oración son monólogos, haciéndole una lista de mercado, diciéndole: Señor, dame, ayúdame, solucioname, necesito. Y entonces orar se enfoca más desde la perspectiva de agradar al Señor. Al Señor le agrada más cuando nos enfocamos en otros que en nosotros mismos. También lo dijo Jesús, Mateo capítulo 25, bienaventurados sois porque se acordaron de ese pequeñito que estuvo en la cárcel, de ese pequeño que estuvo enfermo, de ese pequeño que estuvo en necesidad, y por cuanto lo hicieron con esa persona, es como si lo hubieran hecho para mí. Entonces, una oración que agrada a Dios, una oración que me conecta realmente con Dios y me conecta a la realidad del Padre. Y termino con otro ejemplo. La oración es como si fuera el Wi-Fi del celular, ¿verdad? La oración es una herramienta, es ese medio que me permite estar conectado con el reino de Dios. De la misma manera que un celular, aunque tenga la mejor cámara, aunque tenga el mejor procesador, si no tiene el Wi-Fi, no se puede conectar con la internet. Y de la misma manera, como cristianos y como hijos de Dios, sin el Wi-Fi de la oración, sin esa conexión, ojalá de bancha anda 24/7. El Señor dijo: oren sin cesar, no paren de orar. Es tan importante estar conectados, y ahora en este mundo de la hiperconectividad deberíamos también tener una hiperconectividad espiritual. Así que si consideras que te hace falta el Wi-Fi de la oración, te animo a que le pidamos al Espíritu Santo a que haga una actualización. Así como los celulares requieren de una actualización, que le podamos pedir a Dios hoy: ayúdame y actualízame en la oración. Ayúdame a entender la importancia, querido. Orar es muy importante. Orar es necesario, porque yo no me puedo conectar con la voluntad de Dios, con el reino de Dios, ni con Dios en sí, sino es a través de ese canal donde yo declaro quién es Dios. Me enfoco en la voluntad de Dios, me enfoco en el prójimo y en lo que verdaderamente quiere Dios. Orar no me hace más espiritual, pero sí me acerca y me conecta más a las realidades del Señor para mi vida y para la tuya. Si esto que estamos hablando acá es de utilidad para ti, te invito a que lo compartas, ¿verdad? Porque hay otras personas que tal vez necesitan escuchar este mensaje. Y si te agrada esto que estamos haciendo acá, te invito a que no solo compartas, sino que te suscribas a nuestro canal, porque eso nos va a motivar a seguir desarrollando material como este para la edificación de muchos. Así que suscríbete y nos vemos en un próximo video de Mente Bíblica. Chao, chao.